Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con información. Advierte la Unión Europea y la OTAN consecuencias severas para Rusia si usa armas nucleares contra Ucrania. Ve usted. La Unión Europea y la OTAN lanzaron el jueves fuertes advertencias a Rusia si esta cumple con su amenaza de usar armas nucleares. Cualquier uso de armas nucleares cambiaría fundamentalmente la naturaleza del conflicto y tendría consecuencias severas. Por su parte, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, advirtió que el presidente ruso Vladimir Putin no debería estar fanfarroneando. Cualquier ataque nuclear contra Ucrania creará una respuesta, no una respuesta nuclear, sino una respuesta tan poderosa desde el punto de vista militar que el ejército ruso será aniquilado. La OTAN anunció el jueves que España enviará 4 sistemas de defensa aérea de medio alcance a Ucrania, que se complementarían con sistemas más modernos suministrados por Alemania, Francia y Estados Unidos. Los ministros de defensa de la Alianza Militar Transatlántica mantuvieron en Bruselas una reunión de 2 días centrada en formas de reforzar la defensa antiaérea de Ucrania, para que pueda defenderse mejor de ataques misilísticos por parte de Rusia. Para abordar este y otros temas, saludamos con muchísimo gusto, como cada viernes, a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos, por favor. Muy buenos días. Mira, vamos rápidamente a revisar cuál va a ser el cierre de mercados, que es fundamental para entender por qué está tan encendida la retórica en la Unión Europea en torno al conflicto ucraniano. Entonces, mira, en la primera lámina lo que tenemos es el índice de inflación que se publicó el día de ayer allá en Estados Unidos, en donde lo tenemos en 8.2%. La última cifra que tengo en esa lámina es 8.3 en el mes de agosto. El día martes todo el mundo especulaba, estaba seguro de que se iba a reducir al 7.9 de manera óptima o al 8.1 de manera de punto de equilibrio. La cifra final publicada para el mes de septiembre de este indicador tan crítico fue 8.2%. Esto, por supuesto, genera toda la expectativa de que la Reserva Federal norteamericana tiene la necesidad imperiosa de incrementar otros 75 puntos base la tasa de interés preferencial de la Reserva Federal, lo cual implica que va a haber un pull hacia, o sea, un jalón hacia valores denominados en dólares en los mercados internacionales monetarios. Mira, la siguiente lámina que tenemos es la de los mercados en este momento, cómo están reaccionando. Ayer hubo un rebote importante que básicamente fue por razones técnicas, puesto que se habían alcanzado mínimos históricos para los últimos 12 meses en el Dow Jones y el Standard & Poor's. Sin embargo, el comportamiento ya el día de hoy es un reacomodo hacia la baja de todos los índices de todos los índices norteamericanos, y es importante señalar que a media sesión sigue a la baja el mercado con volúmenes relativamente altos. En la siguiente lámina lo que tenemos es cómo se han comportado las monedas, y una vez más vemos cómo es que el euro y la libra británica se ven presionadas a la baja precisamente por la expectativa de subida de las tasas de interés norteamericanas. Mira, un dato que no hemos mencionado frecuentemente es el comportamiento del yen, que está en este momento en 148. Hay que recordar, hace apenas 2 semanas se encontraba en 142. Hay un movimiento depreciatorio importante del yen que tendremos que mencionar más adelante. Sin embargo, mira, lo más relevante es de que tenemos el índice del dólar subiendo sólidamente y el BTC también subiendo de manera importante en 19.419. Mira, a final de cuentas lo que tenemos en este panorama financiero es el hecho de que nos estamos acercando a la fecha crítica, que básicamente es la Navidad, el solsticio de invierno, cuando básicamente Europa Occidental va a tener que confrontar la realidad de cuánto tiempo tiene para suplir el suministro de gas cancelado por parte de Rusia. Además, tenemos que agregar, por otro lado, que hubo una interrupción del flujo de petróleo, ahora petróleo,
por parte de los oleoductos que pasan a través de Polonia hacia Europa. Y bueno, pues básicamente el mix energético europeo en este momento se encuentra en una situación crítica. Hay que recordar que debajo del radar no se menciona mucho en agencias. En este momento Francia está atravesando por una gran crisis de desabastecimiento de gasolinas y de diésel. Básicamente la mitad de las estaciones de gasolina y diésel en Francia en este momento se encuentran o vacías o totalmente en plan de racionamiento, no permitiendo que se pongan más de 30 litros por automóvil de carburante. Mira, a final de cuentas lo que tenemos enfrente es una gran crisis, uno, económica, dos, de gestión política hacia el interior de la Unión Europea, y en ese preciso momento es cuando vemos que las cabezas parlantes de esa Unión Europea vuelcan su atención hacia el conflicto Rusia-Ucrania, que en este momento se puede decir que se encuentra en punto neutro. Esto es, la gran ofensiva que comenzó hace un mes por parte de Ucrania, que recuperó en el norte el territorio distrito de Kharkov y que permitió un avance hacia Gerson en el sur, ya se encuentra en este momento básicamente estabilizado en su frente nuevo, y todavía habrá algunas ofensivas, pero de poca importancia, antes de que dentro de 2 o 3 semanas llegue al frente, a la línea de contacto, los 300,000 nuevos reclutas de la movilización parcial de Vladimir Putin. Mira, es importante hacer la historia de las amenazas y contraamenazas que hemos estado viendo, puesto que esta es la esencia del momento informativo de las agencias informativas europeas. El 23 de agosto, Liz Truss es interrogada respecto al uso de armas nucleares. Ella responde que en abstracto, esto es, sin poner ninguna condición previa, ella no le temblará el pulso de accionar una respuesta nuclear británica. A partir de ese momento, cuando Vladimir Putin, en su alocución de movilización parcial, dice que no será el doblegado por las amenazas nucleares, por el chantaje nuclear europeo, y que responde, parafraseando, que el viento puede correr en doble sentido, esto es, que Rusia está dispuesta a responder a una amenaza nuclear, a partir de ese momento hay un fenómeno de teléfono descompuesto entre la Unión Europea y Rusia. Precisamente el teléfono descompuesto se encuentra en que cada vez que estamos viendo que desde hace 3 semanas Europa menciona el tema nuclear, no utiliza la cita completa de Vladimir Putin, que fue precisamente en respuesta a lo que él consideraba una amenaza de escalamiento nuclear. Y bueno, tú y yo vimos el lunes que fue Volodymyr Zelensky precisamente el que pidió que Europa diera un golpe preventivo nuclear en contra de Rusia. Entonces, cuando vemos este tipo de escalamiento retórico, pues efectivamente estamos llegando a esa situación, a ese momento en donde vemos al liderazgo de la Unión Europea utilizando la excusa de lo que está sucediendo en Ucrania para tapar lo que se podría llamar la enorme incompetencia de gestión en el ramo energético. Hay que recordar que en este momento también, aparte de la gran huelga francesa que está tal vez a punto de resolverse el día martes, tenemos una refinería, la más importante de Europa, en Rotterdam, cerrada por un fallo técnico. Hubo una explosión y en este momento no se encuentra en funcionamiento. Entonces, dentro del mix energético europeo, en este momento realmente hay una emergencia no únicamente de gas natural y de petróleo, sino incluso de carburante ya destilado o refinado, le hace diésel o gasolina. Hay que recordar que en Europa el diésel es parte mucho mayor y más importante en el transporte que en nuestro continente. Frente a eso tenemos una retórica de aceleración del conflicto en donde nos extrañó ver a Josep Borrell proferir amenazas de ese tamaño,
Vamos a decir que el diplomático más importante de la Unión Europea, que es Josep Borrell, básicamente utilizando el lenguaje menos diplomático de la totalidad de la Unión Europea. Se entiende que Jens Stoltenberg, por su parte, diga que en cualquier momento la Unión Europea considerará una derrota en Ucrania como una derrota de la OTAN, lo cual básicamente valida lo que tú y yo hemos comentado a lo largo de los últimos 3 meses, de que no es una guerra entre Rusia y Ucrania, sino que es una guerra entre Rusia y la OTAN. Básicamente, con los tiempos muy cortos, muy acotados, hay que recordar que el punto crítico desde el punto de vista militar se va a dar el 8 de noviembre con las elecciones parlamentarias intermedias en Estados Unidos. Digamos que tenemos un conflicto militar en Europa que tiene como punto de pivote las elecciones en Estados Unidos. Realmente hay un enorme desorden, una mala gestión política, hay una mala gestión energética y obviamente que esto se traduce en una mayor tensión militar. Así es, estamos viendo pues muchísima tensión en Europa. Carlos, hablabas de lo que sucedía en Francia, eso le sumamos que esta semana el presidente Emmanuel Macron pues decía que ellos no quieren una guerra con Rusia, pero pues siguen enviando armas a Ucrania. Ahí mismo en Francia, me parece que el ministro de Economía esta semana criticaba los precios del gas que viene de los Estados Unidos, que les está vendiendo a Estados Unidos, y también Alemania. Vemos que en Alemania también hay diversas manifestaciones de agricultores, esto que comentas, pues bueno, en Holanda, y lo que estamos viendo también en el Reino Unido, pues con la destitución del ministro de Economía, y que todo el mundo ha criticado pues las primeras semanas de pues bueno, la dirigencia de Liz Truss. Efectivamente, mira, la destitución de Kwasi Kwarteng, el ministro más fugaz de la cartera de Economía en Inglaterra, básicamente revela lo que se podría llamar un fracaso total de una gestión que tiene como único propósito acentrar las tensiones con Rusia, Liz Truss, y básicamente dejar en manos del desorden a la gestión política económica interna de Gran Bretaña. Es interesante el caso, puesto que a final de cuentas, vamos a ponerlo de la siguiente manera, todo se resume en el siguiente punto: ¿Europa va a consentir ser suministrada por el gas natural ruso, sí o no, frente a la crisis de invierno? Probablemente no. Perfecto, muchas gracias, Carlos.